Saludos mi gente, por aquí veo con otro video. Este video va a ser específicamente sobre la estrategia que yo estoy utilizando específicamente estas últimas semanas y me ha ido súper bien. Realmente yo solamente utilizo dos estrategias, pero esta es la más sencilla y la más que utilizo usualmente porque las otras son ya un poquito más, diría yo, para trades en contra de tendencia, ¿verdad? Para cuando veo esa buena oportunidad, lo cual usualmente no suelo hacer, todo depende del escenario del mercado, pero ustedes que saben que yo personalmente opero el oro lleva bajando ya varias semanas, so realmente no hay por qué tomar un trade en contra de tendencia, ¿verdad? No hay por qué tomar compras, simplemente estamos vendiendo al momento. So, esta estrategia específicamente es cuando tenemos la tendencia clara, cuando estamos esperando pacientemente que el mercado se posicione en, ¿verdad? En esas temporalidades correctas y simplemente ser paciente para seguir la tendencia, no tomar operaciones por querer tomar un movimiento ya, ¿verdad? Estos simplemente son para favor de tendencia o a favor de lo que un time frame específico está haciendo, que es lo que, ¿verdad? Yo les voy a enseñar, ¿verdad? Porque he tomado trades en contra de tendencia, pero simplemente porque el precio, por ejemplo, estamos bajista, pero estamos haciendo un retroceso alcista, so por eso es que yo puedo con esta estrategia también tomar trades en contra de tendencia. Pero hay otra estrategia que yo utilizo que usualmente cuando uno coge o el techo o el piso, ¿verdad? Son estrategias donde es un poquito más riesgoso, que posiblemente en un futuro se las esté mostrando, pero realmente esta estrategia es bien sencilla, le hice lo más sencilla posible para que cualquier persona pueda replicarla, ¿verdad? Recuerden, yo solamente les proveo las herramientas y ustedes al final del día hacen con ellas lo que deseen, ¿verdad? Yo no puedo hacer que ustedes sigan esto al pie de la letra, porque recuerden, cada persona tiene su propia estrategia, cada persona en los mercados hace lo que mejor le parezca, recuerden. Simplemente estas son herramientas que ustedes van a utilizar, pero esto es lo que realmente a mí me ha hecho bastante sencillo, bien sencillo, así que se las voy a compartir, ¿verdad? Aquí básicamente lo primero que yo tengo en lo que viene siendo la estrategia es primero, esto va con cualquier estrategia, ¿verdad? Esto no es simplemente con esto. Aquí dice haz tu análisis estructural, que es ver lo que el mercado está haciendo técnicamente, identifica si estamos alcista o bajista. Usualmente yo utilizo diario y 4 horas para identificar si estamos alcista o bajista al momento. Que vamos a ir al gráfico, luego de yo explicarle todo esto, vamos a ir al gráfico para que ustedes vayan identificando, ¿verdad? Luego de que identifiquemos si estamos alcista o bajista en diario 4 horas y dentro de ese bias que es, ¿verdad? Nuestro sesgo hacia dónde nos vamos a dirigir, verificar si el precio está expandiendo o retrocediendo, que usualmente yo lo identifico tanto en 1 hora o 15 minutos, ¿verdad? Aquí algo bien claro que yo digo, trata siempre de seguir la estructura mayor, que si por ejemplo, si en diario y 4 horas estamos alcista o bajista, trata de seguir esa estructura y no te vayas en contra de tendencia, porque usualmente los traders pierden porque quieren adivinar lo que el mercado está haciendo y no se dejan llevar por lo que realmente está haciendo los compradores grandes, ¿verdad? Ahora, aquí, lo segundo que dice, marca sus zonas de interés en altas temporalidades, diario, 4 horas, 1 hora. Esto es súper clave. Siempre tenemos que dejarnos llevar o operar en base a esa estructura o a esas zonas de intereses de altas temporalidades. No podemos entrar al gráfico a 5 minutos, 15 minutos y operar en base a esas temporalidades. No, jamás en la vida, porque eso es un error y eso es uno de los errores más grandes que yo cometí cuando comencé y posiblemente tú también estás cometiendo, ¿verdad? Hay veces que utilizo 15 minutos, pero tiene que ser escenarios bien específicos que les voy a mostrar uno, ¿verdad? Ahorita, más adelante, para que puedan entender cuándo. Luego que nosotros tengamos ya nuestro bias, ¿verdad? Que viene siendo esto. Luego que nosotros marquemos nuestras áreas de interés donde queremos esperar reacción. Usualmente esto es algo que a mí me gusta hacer, es fíjate en la estructura de 1 hora y 15 minutos. Usualmente uso 1 hora, 15 minutos es para casos extremos que les voy a mostrar más adelante, como dije, y espera que el precio llegue a esa zona de interés para buscar un trade a favor de tendencia, ¿verdad? Esto usualmente siempre va a ser a favor de tendencia, ya sea que estemos expandiendo, por ejemplo, alcista, o si estamos, ¿verdad? Alcista, pues el retroceso va a ser bajista. Se puede también tomar ese retroceso bajista, pero usualmente, ¿verdad? Me gusta ir siempre a favor de tendencia. Luego que nosotros identificamos esa área de interés en 1 hora específicamente,
¿verdad? Hay dos zonas que yo le voy a mostrar, que es una zona intermedia y que es una zona extrema. Pero, ¿verdad? En zona extrema uno básicamente puede entrar en base a las primeras señales de confirmación. Ya sea, ¿verdad? Como pueden ver aquí, una vela pin bar o engulfing en confluencia con un minuto. Usualmente me gusta también utilizar un minuto porque un minuto pues también es bastante clave. Eso soy yo en lo personal, pero realmente con 5 minutos está más que bien. ¿Verdad? Eso, en zonas extremas podemos entrar en base a las primeras señales de confirmación. ¿Ok? De una vez sepamos eso, en zona intermedia tenemos que esperar más confirmación. Yo en lo personal, la data que tengo y lo que me he dado cuenta es que usualmente tenemos que esperar que el precio consolide un poco y se lleve liquidez, ¿verdad? Se lleve un alto, un bajo, dependiendo del trade que vayamos a operar. O el precio crea un doble piso techo, ¿verdad? Que eso se los voy a mostrar más adelante. Y luego de que todo esto básicamente se cumpla, ahí es donde nosotros tenemos que bajar entre 1 minuto y 5 minutos para buscar confirmación de entrada. Que básicamente 5 minutos se busca un pin bar o una vela engulfing en confluencia con 1 minuto. 1 minuto se puede buscar, ¿verdad? Un break en retest, que también se los voy a mostrar, de un soporte de resistencia o un rompimiento de trendline como tal, ¿verdad? Luego en el manejo de riesgo siempre se va a calcular el stop loss en base a la zona que entraste, ¿verdad? Eso ustedes lo saben. Tomar ganancias en el próximo nivel estructural o cuando te guste la ganancia. También puedes utilizar un risk to reward 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, como ustedes prefieren. Yo usualmente lo mínimo que usaría sería un 1 a 2 o un 1 a 1 como mínimo. Pero algo que en lo personal a mí me gusta hacer es cuando el precio entra en ganancia, va moviendo el stop loss con la estructura del precio, ¿verdad? Primero hay que moverlo a break even, como dice ahí, ponerlo rápido donde uno mismo entró, porque si el precio se devuelve, pues simplemente te saca en break even o no te saca ni en pérdida ni en ganancia, simplemente lo único que te va a cobrar es el fee del broker, ¿verdad? Y luego cuando el precio se vaya desenvolviendo, cuando el precio vaya desplazando en tu dirección, ve moviendo el stop loss en cada alto bajo de 5 minutos y 1 minuto, que eso también se lo voy a mostrar. Y solamente el stop loss se va a activar si el precio cierra por encima o debajo de la zona de higher time frame que entraste, ¿verdad? Usualmente va a ser en 5 minutos que yo voy a hacer, ¿verdad? Si alguna vela cierra por encima de 5 minutos en la zona en la cual entré, pues ahí simplemente tomo la pérdida como tal, ¿verdad? Ahora, ya que tenemos todo esto explicado, puede que se vea mucho, puede que se vea, ¿verdad? Bastante, pero como un plan detalle por detalle, pues claramente ahí yo me lo memoricé. Pero es bien sencillo, así que vamos a ir al gráfico, ¿verdad? Una de las primeras cosas, como dice ahí, ¿verdad? Hay que primero ir a las altas temporalidades entre diario y 4 horas. Creo que, ¿verdad? Aquí nosotros podemos identificar que el precio está haciendo, ¿verdad? Bajos más bajos, lo cual está expandiendo hacia la baja, ¿verdad? Entonces en 4 horas aquí nosotros identificamos, ¿qué nosotros identificamos aquí? Pues que el precio también simplemente está igual que diario, ¿verdad? Está haciendo nuevos bajos. ¿Verdad? Esto simplemente es un retroceso. Esto es lo primero que uno tiene que hacer, ¿verdad? Identificar qué es lo que el precio está haciendo. Ok, ahora ya que nosotros identificamos eso, yo personalmente voy a mostrarle operaciones que yo tomé para que ustedes, y también en mi Discord están todos los recaps de esas operaciones que yo les muestro. ¿Verdad? Una de las primeras operaciones, ¿verdad? Porque aquí yo tomé una un poquito más avanzada, pero quiero ir para acá, ¿verdad? Que fue básicamente aquí, donde el precio, sabemos que estamos bajistas, ¿verdad? Diario, 4 horas, nosotros identificamos que el precio lo único que está haciendo son nuevos bajos. Esto es un retroceso para posiblemente seguir quedando un nuevo bajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice luego que nosotros identificamos nuestro bias? ¿Verdad? Voy a borrar todo esto para que podamos ir nuevamente. Luego que nosotros identificamos nuestro bias, que estamos básicamente bajistas expandiendo, ¿verdad? No estamos bajistas retrocediendo ni nada, no, porque el precio se está dirigiendo hacia dónde. El precio está creando nuevos bajos, ¿verdad? Luego que marcamos estas dos, fíjate en la estructura de 1 hora o 15 minutos, ¿verdad? Vamos entonces al de 1 hora para poder identificar esa estructura, ¿verdad? Esa estructura de 1 hora viene siendo la misma, ¿ok? Básicamente estamos bajistas, eso nos da mayor confluencia. Entonces nosotros, ¿verdad? Sabemos que esto es una resistencia, sabemos que esto es un soporte, ¿verdad? Al igual que también aquí
hay otro soporte entre medio, pero ¿por qué yo no voy a marcar los soportes y solamente voy a marcar la resistencia? Porque yo quiero vender. Recuerden que nos queremos ir a favor de la tendencia. ¿Verdad? Una de las operaciones que yo tomé, ¿verdad? Hay dos. Realmente voy a poner esta aquí, ¿verdad? Aquí yo tomé dos operaciones. Sabemos que claramente esto ya aquí es como quien dice, esto ya es cierto tipo de consolidación, ¿verdad? Pero quiero que entiendan el concepto. Vamos a la temporalidad de una hora y marcamos esas zonas de resistencia porque queremos vender. Si quisiéramos comprar, pues los soportes. Pero, ¿verdad? Entonces, la otra operación que yo tomé fue aquí también. Y también acá este día hubo otra operación, si no estoy mal, creo que fue por aquí aproximadamente. Yo luego la reviso con ustedes. Una vez nosotros ya marquemos esas zonas, ¿qué es lo que dice el plan? Fíjate en la estructura horaria y espero que el precio llegue a esas zonas de interés. Ok, ya esperamos que el precio llegue a esas zonas de interés. Ahora, yo quiero identificar cómo yo sé si eso es una zona extrema o una zona intermedia. Fácil, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a identificar esta estructura. El precio creó un bajo, creó un alto, creó un bajo básicamente aquí y el precio va a ir retesteando esa estructura. ¿Ok? El precio, las zonas intermedias, ¿verdad? Para hacerlo así más, un poquito más claro, si se puede decir, ¿verdad? Voy a hacer la estructura aquí. Básicamente, esto aquí es lo que yo llamo zona intermedia, ¿verdad? Cuando el precio crea estos bajos y lo está retesteando. Ok, básicamente estas son las zonas intermedias y la zona extrema es desde el punto donde el precio hizo la expansión. ¿Verdad? Vamos a decir que aquí, básicamente, esto aquí se convierte en una zona intermedia, ¿verdad? Porque el precio rompió hacia la baja. El precio cuando retrocede, esto se convierte en una zona intermedia. ¿Ok? Ahora, cuando ya el precio hace un nuevo bajo, esto se convierte en una zona extrema, ¿verdad? Y este nuevo bajo se convierte en una zona intermedia. Es lo mismo que aquí, por ejemplo. Esto es una zona extrema. Luego esto aquí se convierte en una zona intermedia. Ahora, esta zona intermedia, como ya creó un nuevo bajo, se convierte en una zona extrema. Y esta aquí abajito se convierte en una zona intermedia. ¿Ok? Si no entendieron eso, por favor, traten de verlo nuevamente. ¿Ok? Porque probablemente, ¿verdad? Es bien sencillo en mi opinión, pero probablemente para esas personas que están comenzando en el mercado, pues no se les hace tan sencillo, ¿verdad? Pero yo voy a marcar estas zonas para nosotros ir viendo cómo es que el mercado, ¿verdad? Sigue formándose. Porque recuerden, esto es simplemente estructura de mercado, seguir la estructura de mercado como tal. Automáticamente, ¿verdad? Yo quiero ir primero en estos ejemplos. ¿Verdad? Como ya nosotros habíamos identificado, ¿verdad? Esta zona que teníamos acá, esto era una zona extrema. Esta zona extrema, ¿qué yo haría? Yo lo que haría es primero buscar una confirmación entre 5 minutos y 1 minuto. Que 1 minuto, pues usualmente podemos buscar una vela envolvente o simplemente una vela pin bar. Ya también podemos entrar en 1 minuto. Posiblemente, ¿verdad? No quiero bajar a 1 minuto porque si no esto sería bien extenso el video. Voy solamente 5 minutos. Posiblemente en otro video le haga un video específicamente buscando esas confirmaciones de entrada entre 5 minutos y 1 minuto. Pero, ¿verdad? Vamos a imaginar que aquí esta ya es una vela envolvente, ¿verdad? Sabemos que el precio como tal está guiando esta vela envolvente. ¿Verdad? Nosotros podíamos entrar por aquí o si tú prefieres esperar, ¿verdad? Un poquitito más de confirmación también. También otra cosa, otro tip, ¿verdad? Que podemos hacer es esperar que el precio rompa el trendline en 5 minutos. Se invita como pasa en 1 minuto, pasa en 5 minutos, ¿verdad? Se puede entrar, ¿verdad? Aquí yo hubiera sido bien cauteloso, ¿verdad? Y realmente aquí, mira, aquí esto se puede considerar que en parte es una vela envolvente. Pero ¿por qué yo no entré ahí, verdad? Si nosotros posiblemente vamos aquí, nosotros vamos a ver que el precio en 1 minuto, ¿qué es lo que tiene el precio en 1 minuto? Por eso me gusta confluirlo, porque el precio en 1 minuto lo que está haciendo es una consolidación. El precio no está rompiendo, ¿verdad? Todos estos bajos ni dando mucho movimiento bajista en el sitio. El precio simplemente está consolidando como tal. Por eso, ¿verdad? A mí me gusta ver esa estructura de 1 minuto. ¿Verdad? Ya que les di un poquito de insight, ya saben, ¿verdad? Porque lo más seguro van a ver videos y van a decir, pero esto también es una vela envolvente y mira, el precio me sacó, etcétera.
Ok, pero ¿verdad? Por eso es que a mí me gusta confluir un minuto. So, vamos a imaginar, ¿verdad? Que el precio llegó aquí por encima de estos altos. También otra cosa que me gusta es que el precio se lleve alto, ¿verdad? Que esto básicamente es simplemente liquidez, ¿verdad? Porque la gente pone los stops ahí, etcétera. So, una vez ya nosotros sabemos que el precio llegó a esa zona extrema, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? En zonas extremas puede entrar en base a las primeras señales de confirmación, que va a ser una vela envolvente, etcétera. So, si tú quieres esperar, ¿verdad? La segunda vela también puede entrar y vamos a imaginar que, ¿verdad? Nosotros estaríamos entrando por aquí, ¿ok? So, si nosotros estaríamos entrando por aquí, ¿verdad? A mí no me gusta poner el stop loss ahí bien pegadito. A mí me gusta poner el stop loss, ¿verdad? Si sé que el precio puede llegar ahí, lo pongo un poquito más arriba porque yo lo activo manual. Yo espero que una vela de 5 minutos cierre por encima de este alto. So, por eso yo lo extiendo, porque la vela al cerrar posiblemente va a cerrar por acá. So, por eso yo no calculo mi stop a, por ejemplo, esos son 60 pips. No, yo lo pondría lo más seguro a 90 o 100 pips, ¿verdad? Para darle espacio al precio. Ok, ahora vamos a imaginar que yo entré en lo que viene siendo esta velita de aquí. So, ahora, ¿cómo yo voy manejando el precio? O cómo yo voy manejando el stop loss. Pues básicamente algo que a mí me gusta hacer es esperar que el precio se vaya en la dirección, ¿verdad? Por ejemplo, 2, 3 velas. Ya identificamos que se fue 2 velas, ¿verdad? Todo depende de la acción del precio. Yo recomiendo que ustedes le hagan backtesting a esto y analicen esto, porque realmente todo va a depender de la experiencia que tú tengas. Porque si pones el break-even muy antes, puede que el precio venga, retroceda y luego del movimiento. So, ¿verdad? Nosotros no queremos eso. Nosotros solamente queremos poner break-even ya cuando el precio se está moviendo, expandiendo en la dirección y pues, ¿verdad? Si se devuelve es que ya el precio no va a seguir en nuestra dirección y nos va a sacar. So, ¿verdad? El precio, primero yo pondría el stop loss una vez ya de 2, 3 velas en 5 minutos, ahí yo pongo el stop loss en break-even. So, ¿verdad? Ya no tengo riesgo, como quien dice, en el trade. So, automáticamente ya cuando veo que el precio sigue expandiéndose, ¿verdad? Yo voy poniendo el stop loss aquí, ¿verdad? Voy asegurando esta ganancia, luego pongo el stop loss aquí, luego pongo el stop loss aquí y así sucesivamente por encima de cada vela de 5 minutos hasta que el precio me hubiera sacado ya en esta vela, ¿verdad? Y más o menos te hubiera agarrado, si hubiéramos entrado aquí, te hubiera agarrado aproximadamente unos 3000 micropips o 300 pips de ganancia en esa operación, arriesgando más o menos unos 80, 90 hasta 100 pips. Ok, que no está nada mal, que viene siendo un 1 a 3. Por eso a veces a mí no me gusta usar stop loss, porque si hubiéramos puesto un 1 a 2 solamente, nos hubiéramos perdido o privado, ¿verdad? De esas extra ganancias. Y esa extra ganancia claramente nos ayuda. También tú puedes cerrar cuando tú gustes. Si te hubiera gustado, qué sé yo, este movimiento de aquí a aquí, ¿verdad? Que son 70 pi, te hubiera gustado, también lo puedes hacer, todo depende como tú quieras. O, ¿verdad? Ya realmente, si el precio me hubiera dado, mira, aquí el precio aquí dio 400 y pico, cuando a veces también me gusta cuando el precio se lleva a estos bajos, yo voy a un minuto y voy viendo cómo el precio va fluyendo, porque si el precio se empieza a virar, pues yo simplemente tomo la posición y ya, ¿verdad? No tengo por qué esperar que el precio me saque en esta vela de 5 minutos. Así que todo depende, ¿verdad? Porque no voy a devolverle 100 y pico pips al mercado cuando, ¿verdad? Puedo tomar las ganancias. Todo va a depender. Por eso digo, ¿verdad? Que nosotros, luego, ¿verdad? Que bajemos a 1 minuto, 5 minutos para buscar esa confirmación de entrada, ¿verdad? Toma ganancia en el próximo nivel de la estructura, que viene siendo aquí básicamente, o cuando te guste la ganancia, todo va a depender. Así que, ¿verdad? Eso por lo menos para ese ejemplo que básicamente viene siendo una zona extrema. Ahora, ¿verdad? Vamos a eliminar por ahora. Ahora, una vez el precio rompe hacia la baja, ¿verdad? Que básicamente si vamos a una hora nuevamente, aquí nosotros vamos a poder identificar que ya el precio, ¿verdad? Vuelvo y repito, el precio, cuando el precio va rompiendo, esto se convierte en una zona intermedia, ¿verdad? Y cuando el precio retrocede, ¿qué es lo que dice la estrategia que tenemos que hacer en zona intermedia? En zona intermedia espera más confirmaciones como toma de liquidez o doble piso techo. Es lo que yo me he dado cuenta que funciona mejor. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ir a lo que viene siendo 5 minutos para identificar, ¿verdad? Estas cositas aquí, ¿verdad? Automáticamente el precio rompe, ¿verdad? Vamos a ir al tiempo específico para así nosotros dejarnos llevar a qué hora, ¿verdad? El precio ya está rompiendo, como quien dice, a esta hora, que estos son las 10 de la noche,
11 más o menos y a las 12 fue que el precio reaccionó como tal. So, ¿verdad? Aquí vamos a ir a ese marco temporal más o menos, ¿verdad? So, aquí tenemos 11, 12. So, ¿verdad? Algo que a mí me gusta es que el precio se quede consolidando, ¿verdad? Que es exactamente lo que tenemos aquí. El precio se está moviendo para el lado. No se está ni expandiendo hacia la baja ni hacia arriba como hizo en este movimiento aquí. So, ¿verdad? El precio, una vez ya rompe, que rompió a eso de las 10, ¿verdad? Que viene siendo esta vela, este movimiento aquí, ¿verdad? Ya aquí el precio rompió y una vela cerró por debajo de todo este bajo en una hora, ¿verdad? Siempre tenemos que dejarnos llevar por lo que una hora está haciendo para esta estrategia específicamente. So, automáticamente ya una hora cerró, pues yo quiero esperar ese doble piso techo o simplemente esa toma de liquidez. So, usualmente un doble piso techo se puede ver como algo así, ¿verdad? Cuando el precio llega a la zona, baja un poquito, trata de subir nuevamente, ¿verdad? Que es básicamente lo que hizo aquí. Subió, baja un poquito, sube nuevamente y luego da ese movimiento hacia la baja, ¿verdad? Y se puede llevar también liquidez como hizo aquí, ¿verdad? So, eso es bien importante. ¿Qué hizo el precio aquí, verdad? El precio aquí se llevó liquidez de este alto, ¿verdad? El precio llegó, comenzó a dar esas primeras señales aquí de esos movimientos bajistas y luego el precio como tal se llevó la liquidez, que eso es algo que dice nuestro sistema y luego fue que dio el movimiento hacia la baja. ¿Verdad? Vamos a imaginar que si tú no hubieras esperado la toma de liquidez como tal y tú hubieras entrado aquí en esta velita, porque esto es una de las confirmaciones de entrada, ¿verdad? Porque esto es una velita, así se puede decir, con rechazo pin bar, ¿verdad? Aquí yo posiblemente hubiera puesto el stop loss como unos 80 pips más o menos. Entonces, porque, ¿verdad? ¿Por qué me gusta hacerlo así? Porque mira, si tuviéramos puesto el stop loss aquí fijo, esta vela nos hubiera sacado, ¿verdad? Como quiera, no podíamos entrar porque tenemos que esperar la confirmación de entrada, que era el doble piso, doble techo. En este caso, claramente es doble techo porque estamos en un techo, en una resistencia. O toma de liquidez, que fue esto aquí exactamente que ocurrió en confluencia, ¿verdad? Aquí hizo doble toma de liquidez de este alto y de este alto aquí. So, ¿verdad? Tenemos básicamente buenas confirmaciones. So, todo va a depender cómo aquí reacciona en un minuto, pero no creo que en un minuto me haya dado una confirmación de entrada. So, vamos a imaginar, ¿verdad? Que nosotros entramos en esta velita envolvente. So, nosotros entramos aquí y aquí yo hubiera puesto el stop loss, ¿verdad? Por aquí más o menos. Y que hizo el precio luego de, ¿verdad? Cuando el precio comienza a irse en la dirección, ¿verdad? Yo siempre le doy que el precio respire, el precio crea un bajo, casi siempre va a ser un retroceso y cuando el precio comienza a hacer ese otro bajo, ahí me gusta poner la operación posiblemente en break-even o simplemente ponerlo por encima de los altos. Ya en vez de poner la operación en break-even aquí, ¿verdad? Yo lo hubiera puesto posiblemente por aquí. Todo depende, hay distintas formas de manejar, ¿verdad? Porque aquí el precio, cuando el precio crea este bajo y se devuelve nuevamente, el precio puede venir un poquito más arriba y luego se puede devolver, ¿verdad? Que fue exactamente lo que hizo aquí. So, hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos la posición, pero vamos a imaginar que tú hubieras tenido poquita experiencia y el precio te hubiera sacado en break-even aquí. So, vamos a imaginar que el precio te sacó en break-even por este mechazo aquí. Lamentablemente, pues está bien, nos sacó en break-even. Pero, ¿verdad? Por eso me gusta a veces mover primero el stop loss encima de cada velita y luego de que uno se va moviendo encima de cada velita de 5 minutos y que el precio comienza a crear esos bajos, pues ahí nos movemos. So, yo pienso, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por la estrategia y por lo que yo hubiera hecho, posiblemente el precio me hubiera sacado aquí. So, si el precio me hubiera sacado aquí, o incluso no creo que tanto, ¿verdad? Yo posiblemente hubiera cerrado, porque mira, aquí son 400 y pico pips, probablemente hubiera cerrado en 300, ¿verdad? Si bajamos a un minuto, para mostrarles un poquito más o menos cómo yo hubiera manejado esa posición, si posiblemente yo hubiera puesto el stop loss aquí encimita, ¿verdad? Hubieran sido unos 333 o posiblemente, sí, posiblemente lo hubiera sacado ahí, realmente no hubiera hecho mucho, porque realmente no veo, ¿verdad? Por qué devolverle todo ese profit al mercado, realmente no me haría sentido. Así que, ¿verdad? Posiblemente así es como yo lo hubiera manejado, al igual que aquí, ¿verdad? Al igual que aquí, cuando vemos que el precio empieza a expandir, simplemente uno pone el stop loss por encima de esas velas de un minuto y así uno va manejando la posición y tomando las ganancias, ¿verdad? Porque lo único seguro es lo que nosotros tenemos en las manos cuando el mercado nos da eso. So, ¿verdad? Así es como, ¿verdad? Yo utilizo esa zona, así es como identifico esa zona extrema y esa zona intermedia. Que ahí siempre
si ustedes primero tienen que hacerle backtesting, tienen que entenderlo a su forma para poder entenderlo. Ok, entonces aquí sé que había otra zona en 1 hora que era básicamente esta de aquí. So, vamos a ver cómo el precio se comportó y ver si el precio realmente dio alguna otra confirmación. Entonces cuando bajamos por aquí, el precio de hecho sí dio otra confirmación. ¿Por qué? Porque el precio, mira, aquí creó este bajo, que esto básicamente a la 1 de la mañana, que esta vela cerró aquí. So, el precio que crea, el precio, pues aquí como tal, podemos esperar, ¿verdad? Una confirmación aquí. Posiblemente el precio nos hubiera sacado en break-even dependiendo, pero, ¿verdad? También el precio dio otra oportunidad aquí, que básicamente el precio espera esa toma de liquidez. ¿Y qué hace el precio? El precio luego se va hacia la baja. Posiblemente hubiéramos entrado en esta vela, ¿verdad? Que esto se puede considerar una vela envolvente. Y luego se iba moviendo el stop loss encima de cada velita. Posiblemente nos hubiera sacado aquí, ¿verdad? El precio. O dependiendo cómo uno lo vaya manejando, pues uno podía manejarlo un poquito mejor. Pero, ¿verdad? Posiblemente si tú ibas moviendo el stop loss por encima de cada velita, pues posiblemente también te podía sacar aquí. Todo depende de cómo se hubiera manejado, ¿verdad? Hay distintas formas de manejarlo, pero realmente a mí no me gusta poner un TP fijo. Todo depende muchas cosas realmente. Si la ganancia que tengo me gusta, a veces tomo la posición antes de que me saque el precio como tal. Todo siempre va a depender. Pero, ¿verdad? Esto es bastante efectivo, es cuestión de ser bien pacientes. Ahora quiero ir posiblemente a otros ejemplos un poquito más claros, ¿verdad? Porque sé que me he quedado en esta zona por aquí. Sé que le iba a mostrar otros ejemplos por aquí, pero realmente no quiero seguir que sea redundante. Quiero que vean distintos ejemplos, ¿verdad? Porque yo tomé, si van a mi Discord, ¿verdad? Este día aquí, el 8 de junio, yo tomé una operación aquí en venta. Y también tomé otra posición por aquí, que viene siendo en venta por aquí, que ¿verdad? El precio me vino a sacar por aquí más o menos. Así sucesivamente es que nosotros como tal, yo opero esta estrategia que es bien sencilla, como pueden ver, ¿verdad? No hay mucho tecnicismo, es cuestión de saber lo que el precio está haciendo en 1 hora. Así que voy para el siguiente ejemplo. Ok, aquí estamos en el otro ejemplo. Pues básicamente estamos en la temporalidad de 4 horas. Al nosotros identificar esa estructura de 4 horas, que el precio está haciendo un retroceso. Una vez nosotros identifiquemos que el precio está haciendo ese retroceso en 4 horas, incluso en diario, también nosotros podemos identificar ese bajo, ¿verdad? Que aquí tenemos aquí este bajo y un alto. Nosotros tenemos que ir a 1 hora, como dice nuestra estrategia o nuestro plan para esa estrategia que utilizamos. Entonces aquí que nosotros vamos a identificar, que ahí siempre, esto es bastante repetitivo, el precio hace lo mismo siempre. El precio hace un alto, hace un bajo, hace un alto, hace un bajo. Aquí automáticamente el precio, cuando nosotros ponemos esta operación, ¿verdad? Aquí o este soporte, básicamente esto es una zona intermedia. Pero también tenemos aquí esta zona extrema. Ahí siempre yo las marco las dos porque me gusta ver cómo el precio reacciona. Automáticamente nosotros sabemos que vamos a tomar compras a corto plazo porque sabemos que esto simplemente va a ser un retroceso. Esto no va a ser un movimiento extenso. Aquí nosotros podemos ver el precio, sí, en zona intermedia, tiene liquidez, etcétera, pero no me dio ninguna confirmación. ¿Ok? Pero el precio aquí que tengo esta zona extrema, sí me logró dar una confirmación. Aquí lo que viene siendo esta velita envolvente. Nosotros podemos entrar aquí y simplemente ir manejando la posición, ¿verdad? Según lo que ya les he mostrado. Vamos a imaginar que nosotros entramos aquí, más o menos. Y vamos a imaginar que nosotros hubiéramos puesto el stop loss. Yo hubiera puesto el stop loss por debajo de este bajo aquí, más o menos. Hubieran sido unos 80 pips. Entonces nosotros, para manejar la posición, pues primero esperamos que el precio se desenvuelva. Luego cuando el precio crea este nuevo bajo o ese nuevo alto, aquí yo pongo la posición en break even. Y luego cuando se va desenvolviendo, yo voy poniendo la posición, ¿verdad? Encima de cada bajo, de cada vela de 5 minutos. El precio se va a ir desenvolviendo así consecutivamente. Mira, y posiblemente no hubiera sacado aquí, ¿verdad? Que nos hubiera sacado aproximadamente por unos 111 pips más o menos, dependiendo. Todo depende como cada persona maneje la posición, ¿verdad? Porque si tú hubieras posiblemente esperado aquí un poquitito más, podías continuar. Todo siempre va a depender, pero realmente a mí me gusta ir moviéndolo debajo de cada velita de 5 minutos. También lo voy confluyendo con 1 minuto, ¿verdad? Pero como podemos ver aquí, el precio también me hubiera podido sacar aquí
todo va a depender. Y aquí viene sido unos 160 pips, que no están nada mal. Así que esta es bien sencilla, realmente, ¿verdad? Esta estrategia es súper sencilla. Creo que como se han dado cuenta es bastante repetitiva. Simplemente hay que saber o estar en el lado correcto del mercado, saber cuándo el mercado va dando esa estructura alcista y bajista. Mira, si nosotros identificamos también aquí, que aquí hay una operación bastante chévere, es básicamente miren la estructura del precio. Aquí el precio va creando esa estructura bajista en una hora, luego de haber llegado a esta zona extrema, ¿verdad? En 4 horas. El precio, luego de haber rechazado ahí, vemos esa estructura bajista en una hora, lo cual sabemos que overall estamos bajista. Así que uno simplemente puede ir marcando estas zonas aquí. Esto es una zona intermedia y luego esta acá más arribita viene siendo esta otra zona extrema. Es cuestión de nosotros esperar en esas zonas intermedias que nosotros podríamos esperar posiblemente. Podríamos esperar una toma de liquidez o simplemente se puede esperar un doble de techo en este escenario. Pero si estuviésemos alcista, pues fuese doble piso. ¿Ok? Entonces, como podemos ver aquí, el precio llega a esa zona finalmente aquí. Entonces nosotros identificamos como el precio se queda como consolidando aquí y el precio trata de subir varias veces. Pero mira, aquí el precio me gustó que se llevó liquidez. Algo, ¿verdad? Esto es un tip que les voy a dar, es cuando el precio va con mucha fuerza, porque aquí nosotros vamos a ver en 5 minutos que hay mucha fuerza, pero también si nosotros vamos a 1 minuto, vamos a identificar esa fuerza bastante pronunciada, ¿ok? Que viene siendo esto aquí, este movimiento aquí que el precio dio. Cuando vemos ese movimiento que no se puede continuar, ¿verdad? Que no hay suficientes compradores para seguir ese movimiento, usualmente si el precio comienza a dar esas confirmaciones bajistas, vamos a comenzar a bajar. Y si estamos en confluencia con todas las altas temporalidades, claramente no solamente dejándonos llevar por ese detalle, ¿ok? Hay que siempre saber dónde buscar esas cosas. Pero aquí, por ejemplo, el precio sí llegó a dar confirmación, ¿verdad? Porque el precio se llevó estos altos. No se logró llevar este alto más alto, lamentablemente, pero sí uno podía posiblemente poner una posición aquí que, ¿verdad? Dio una pin bar o una velita rechazando como me gusta, y posiblemente uno podía poner el stop loss acá encima, que hubieran sido más o menos unos 80-70 pips, y esperado a ver cómo el trade se daba. Y como pueden ver, el trade siguió súper bien. Así que, ¿verdad? Es súper sencilla esta estrategia. Es cuestión de simplemente esperar y ser bien pacientes. También les voy a enseñar otro escenario donde el mercado, mira, estoy viendo otro escenario aquí. Mira, el mercado aquí crea un bajo, crea un alto, crea un bajo, crea un alto y crea otro bajo para posiblemente, ¿verdad?, seguir esa estructura. Entonces, si nosotros vamos aquí, vamos a marcar esta zonita aquí. También nosotros tenemos esta otra zona intermedia. Recuerden, la zona extrema es donde comenzó el movimiento bajista. Automáticamente nosotros tenemos todas estas zonas. Vamos a ir poco a poco marcándolas para así identificarlas como tal. Pero aquí como tal vamos a ver que el precio simplemente respetó esas zonas extremas. ¿Ok? Entonces si vamos aquí a 5 minutos, la primera zona que el precio respeta, porque esto viene siendo acá, voy a eliminar para que no se me confunda, ¿verdad? Porque yo pues sí tengo la experiencia y sé lo que estoy viendo, pero posiblemente ustedes pues no, todavía no tienen esa experiencia y no quiero que se confundan. Pero esta zona de acá arriba es la zona extrema. Una vez el precio, siempre algo muy importante es que el precio debería llegar a esa zona. Si el precio se queda antes consolidando y luego da una confirmación, posiblemente sí, pero tiene que consolidar antes de. No puede dar una confirmación antes de, porque hay veces que eso simplemente es una confirmación falsa para luego realmente llegar al punto, llegar a la zona y luego dar la confirmación real. ¿Verdad? Siempre esperen y no sean impacientes, ¿verdad? La paciencia es lo más que importa en el trading. El precio, luego de que llega a esta zona extrema, que da, ¿verdad? Empieza a dar velitas rechazando, empieza a dar ese movimiento bajista. Uno puede bajar entre 5 minutos y 1 minuto y ir confluyendo. Aquí posiblemente esto fue en Asia. Yo me acuerdo de esta operación y yo personalmente bajé a lo que viene siendo 1 minuto. Que 1 minuto, cuando nosotros vamos aquí, el precio realmente dio ese break and retest bastante chévere. Primero que nada, algo que me gusta es que el precio se quede consolidando, como pueden identificar. Pero luego el precio como tal
aquí el precio ya va rompiendo esa estructura bajista. Y claramente aquí tenemos la resistencia, donde el precio rompió, respetó aquí y comenzó a hacer nuevos bajos. So, ahí uno puede entrar simplemente con stop loss por encima de estos altos y uno maneja el riesgo y ya. Ok, entonces luego algo que, ¿verdad? Porque aquí el precio nunca dio una confirmación clara en lo que viene siendo la zona intermedia, que viene siendo aquí una vez el precio rompió aquí esta zona intermedia, pues el precio nunca dio una confirmación clara. Aquí simplemente dio esta velita rechazando, pero no dio como tal. Esto se podría considerar como un doble techo, pero realmente no me encantaría tanto para vender. Hubiera simplemente esperado posiblemente la zona extrema, que como pueden ver luego el precio llegó y sí logró dar esa confirmación. Ok, entonces ya que tenemos esa, voy a ir a otra que básicamente esta sí yo me acuerdo de esta operación, que pues lamentablemente todavía yo estaba, para este tiempo yo todavía estaba desarrollando esta estrategia y pues el precio como tal no me dio lo que yo estaba esperando para ese momento, hasta que, ¿verdad? Luego yo entendí que en zonas extremas casi siempre el precio da esas primeras confirmaciones y uno se puede ir, ¿verdad? Uno puede tomar esa primera confirmación. ¿Verdad? Vamos a imaginar que tú estás aquí operando, posiblemente no hubiera operado a esta hora porque son las 7 de la mañana, todo depende a la hora que a la gente a la hora que opere, pero yo usualmente opero luego de las 8:30 aproximadamente, ya estoy entrando al mercado. Pues entonces aquí nosotros podemos identificar el mercado está creando esa estructura alcista, porque estamos creando ese retroceso. Entonces aquí primero el mercado llega aquí. Y entonces el mercado no me da nada como tal. Sí me da básicamente este doble techo. Pero yo en lo personal en este momento yo no estaba en el mercado. Eran las 8. Apenas yo estaba analizando el mercado. So sí se puede decir que dio una confirmación. Y aquí el precio te hubiera sacado en esta velita aquí. Pero como podemos ver luego el precio se quedó como quien dice consolidando, ¿verdad? Yo soy bien realista, no voy a decir no, el precio aquí no me hubiera sacado, ¿verdad? No voy a cambiar las reglas porque esto no es perfecto, quiero que sean bien claros, esto no es perfecto para nada. Sí, si uno espera todo, puede que te dé altas probabilidades de ganar y va a ganar consecutivamente, pero nada de 100% perfecto. Luego el precio, mira que hizo aquí, si tú ves esta velita envolvente y dices yo voy a entrar ahí nuevamente. Pues el precio, mira, como pueden ver, si yo hubiera puesto el stop loss, sí, posiblemente lo hubiera puesto por ahí. Como pueden ver, el precio nunca se desplazó por estos altos y luego comenzó a bajar agresivamente. Y como pueden ver, el precio sí logró dar un buen profit en esta zona extrema, que recuerden, uno puede entrar en esas primeras confirmaciones como tal y no hay que esperar el doble piso, doble techo, o toma de liquidez. Si el precio te da eso en esas zonas extremas, es realmente una confluencia extra y puede ser, se convierte en un trade de mucha más alta probabilidad. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya les he explicado bastante cómo nosotros identificamos esas zonas de una hora y cómo vamos tradeando en cada una de ellas. So, no quiero ir a través de cada una para no hacer el video más largo. Posiblemente si ustedes desean la una parte 2 para luego ir buscando más ejemplos, ir buscando trades que yo sí tomé. Porque, ¿verdad? Aquí, mira, esto es bien sencillo. Es cuestión de nosotros esperar el precio. Si tú, ¿verdad? A ciega hubieras tomado una venta aquí, porque esto es una zona extrema, pues el precio posiblemente te hubiera dado profit, porque, ¿verdad? Es lo mismo. Esperamos esas zonas extremas, que el precio llegue a ellas para luego seguir bajando. Saben que estas son zonas intermedias y en esas zonas intermedias pues hay que buscar un poquito más de confirmación. Pero mira, quiero mostrarles dónde yo posiblemente hubiera utilizado 15 minutos, porque esto es un trade que esto es bastante viejito, pero yo aquí personalmente hubiera utilizado 15 minutos y es cuando hay mucho, pero mucho volumen. ¿Ok? Porque mira, nosotros aquí podemos ver la estructura claramente que es bajista. El precio está creando nuevos bajos, pero el precio para que llegue aquí pues falta bastante. Nosotros no vamos a esperar todo eso porque ya estamos en hora operativa. Sí podemos esperar, pero todo va a depender de lo que el mercado está haciendo, porque mira todo este volumen que el precio básicamente tiene aquí. So aquí en esta ocasión así donde hay mucho, pero mucho volumen, sí se puede utilizar 15 minutos. Si nosotros hubiéramos utilizado esta velita aquí de 15 minutos, saben que esto es una zona intermedia, so se tiene que esperar
doble confirmación, si se puede decir, o un poquitito más. Y mira, aquí tenemos esta zona extrema que el precio casi llega. Si nosotros bajamos a 5 minutos, si logramos tener lo que viene siendo un trade aquí posiblemente, porque aquí sí el precio creó doble techo, etcétera, etcétera. So aquí sí posiblemente hubiéramos cogido un poquito de dinero. Incluso si nosotros hubiéramos dejado la operación correr y sin ponerla en break-even, el precio como tal nunca, pero nunca nos hubiera sacado realmente. Porque, ¿verdad? Yo no considero que aquí, si nosotros identificamos el precio nunca como tal cerró con mucha agresividad por encima. A mí me gusta ver una vela bastante agresiva, no me gusta ver una velita pequeña. So, realmente si yo hubiera tomado esta operación, aquí yo nunca hubiera cerrado y como pueden ver hubiera dado profit. So, quiero darle esos tips. Siempre esperen esos cierres de vela que son cuando el precio está confirmando. Mira, sí, me estoy dirigiendo en esa dirección. Porque hay veces que nosotros cerramos simplemente, ponemos un stop loss fijo y nos saca. Simplemente nos saca porque no sabemos esperar y no sabemos manejar el riesgo. A veces queremos simplemente tomar trades con mucho lotaje y no debe ser lo correcto. Pero volviendo al tema, aquí en 15 minutos como tal, pues el precio, si nos damos cuenta, sí hay mucho volumen. So, usualmente yo utilizo 15 minutos cuando hay demasiado volumen y el precio pues está respetando, ¿verdad? Posiblemente aquí esto ya se ve mucho reguero, so no sé si lo hubiera utilizado, pero ya en esta estructura sí se ve bastante clara también, ¿verdad? La estructura en 15 minutos tiene que ser bastante clara. Como en estos movimientos así, cuando el precio, como pueden ver, creó un bajo, luego está tratando de crear un nuevo alto en esta zona intermedia. So hay que saber cuándo utilizar 15 minutos, pero usualmente 15 minutos no lo utilizo, casi siempre es una hora. Si el precio no te da lo que estás buscando en una hora, como en este caso, ¿verdad? Esto tiene que ser un poquito más avanzado, pero si no, simplemente espera. Van a venir más días operativos, ¿ok? No hay por qué desesperarnos. Pero si nosotros esperamos usualmente en una hora, vamos a ver que el precio casi siempre, ¿verdad? Aquí también nosotros podemos identificar, mira, un bajo, un alto, un bajo, luego el precio reacciona a esta zona intermedia y así sucesivamente sigue creando esa estructura. Eso es cuestión de nosotros aplicar esto correctamente, seguir aprendiendo del mercado, seguir viendo el mercado, porque mira, aquí yo recuerdo que yo aquí tomé una compra. Aquí mira el precio, creo un alto, creo un bajo, creo un alto, creo un bajo, ¿verdad? Lo cual reacciona a esta zona aquí intermedia y luego de eso el precio crea un nuevo alto hasta que llega a esta zona de venta y por eso es que se va en venta nuevamente. Así que de verdad es bien sencillo la estrategia, no quiero que se compliquen mucho, simplemente busquen esa estructura de una hora usualmente en confluencia con las altas temporalidades y luego esperen esa zona intermedia, esas zonas extremas para que puedan buscar esas confirmaciones de entrada y utilizar el riesgo correctamente y el stop loss correctamente. Nuevamente se los muestro aquí, también lo tienen al principio del video, pero simplemente hagan esto al pie de la letra. Si tienen alguna duda o pregunta, simplemente déjenme saber, que estoy aquí para ayudarles. Así que espero que les haya gustado el video. Saben que cualquier duda o pregunta me dan saber en los comentarios, en el Discord o en cualquier red social. Suscríbete, dale like para más contenido como este y otras estrategias que voy a estar mostrando y nos vemos en la próxima.